Bienvenidos un día más a su canal favorito donde destapamos todos los secretos, dramas y salseos del mundo del espectáculo turco. Me da muchísima alegría tenerlos por aquí, listos para una nueva dosis de información jugosa y, por qué no decirlo, un poquito de veneno inofensivo. Hoy, como ya habrán adivinado por ese título explosivo, vamos a hablar de un tema que ha estado quemando las redes sociales y las revistas del corazón turco durante semanas. Sí, señoras y señores, nos adentraremos en el laberinto emocional, las idas y venidas y las supuestas razones detrás del divorcio de Demet Özdemir y Oğuzhan Koç. Y prepárense porque hoy vamos a desenmascarar algunas verdades que quizás no se esperaban. Pero antes de sumergirnos de lleno en este mar de chismes, déjenme recordarles algo súper importante. Si son nuevos por aquí, o si simplemente se les olvida, no se olviden de suscribirse al canal. Activando la campanita, recibirán una notificación cada vez que subamos un nuevo vídeo con los últimos bombazos del mundo del entretenimiento. No se pierdan ni una sola actualización. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Demet Özdemir y Oğuzhan Koç. Uf. Un matrimonio que prometía ser de cuento de hadas, una boda fastuosa, una pareja que se mostraba enamoradísima en cada alfombra roja, y de repente ¡boom! Divorcio. Y no un divorcio amistoso y cordial, no señores, un divorcio que ha generado más ruido que un volcán en erupción. Desde el anuncio de su separación, los medios turcos se han llenado de especulaciones, rumores y fuentes anónimas que aseguran saber la verdad detrás de esta ruptura. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Qué fue lo que realmente pasó entre Demet y Oğuzhan? Una de las teorías más extendidas, y la que parece haber cobrado más fuerza en las últimas semanas, es la que apunta a que Demet nunca estuvo realmente enamorada de Oğuzhan. Sí, lo que oyen. Según estas fuentes, Demet habría accedido a casarse con Oğuzhan por una serie de factores que van más allá del amor romántico. ¿Cuáles son esos factores? Pues aquí es donde la cosa se pone interesante. Algunos aseguran que Demet, en un momento crucial de su carrera, sintió la presión de sentar cabeza y proyectar una imagen más madura y estable. En la farándula turca, como en muchas otras, existe esa idea de que las actrices, especialmente las más jóvenes y exitosas, necesitan una relación seria y un matrimonio para ser tomadas más en serio y para no ser encasilladas en roles juveniles y superficiales. Oğuzhan, con su imagen de chico bueno, músico talentoso y personalidad tranquila, encajaba a la perfección en ese molde. Era el perfecto marido trofeo con potencial de generar titulares positivos y silenciar a los críticos. Digamos que era una estrategia de imagen, un movimiento calculado en el tablero de ajedrez de la fama. Pero profundicemos un poco más en esta teoría de la presión social. En Turquía, las figuras públicas están sometidas a un escrutinio constante, no solo por su talento sino también por su vida personal. Existe una expectativa implícita, especialmente para las mujeres, de que deben seguir un cierto camino: éxito profesional, matrimonio, hijos. Desviarse de este camino puede acarrear críticas y juicios negativos. Para Demet, una joven actriz en ascenso, la presión de cumplir con estas expectativas debió ser inmensa. El matrimonio con Oğuzhan podría haber sido una forma de acallar estas voces y consolidar su imagen como una mujer completa a los ojos del público y, lo que es más importante, de los productores y directores que controlan su futuro profesional. Otros rumores apuntan a que Demet, quien siempre ha sido muy ambiciosa y enfocada en su carrera, vio en Oğuzhan una figura que podría ayudarla a ascender aún más en el mundo del espectáculo. Oğuzhan, además de ser un músico reconocido, tiene contactos importantes en la industria y se rumorea que podría haber ejercido cierta influencia para que Demet consiguiera ciertos papeles y proyectos. Digamos que era una conexión valiosa, una puerta de entrada a un círculo exclusivo donde se toman las decisiones importantes. No olvidemos que la industria del entretenimiento turco, como muchas otras, está basada en relaciones y conexiones. Conocer a las personas adecuadas puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. En este sentido, Oğuzhan podría haber representado una ventaja estratégica para Demet, una forma de acceder a oportunidades que de otra manera podrían haber estado fuera de su alcance. Se especuló mucho sobre su influencia en la elección de Demet para ciertos papeles protagónicos, y aunque nunca se pudo confirmar, el rumor persistió, alimentando aún más las dudas sobre la autenticidad de su relación. Pero la cosa no termina ahí. También se ha hablado mucho de la incompatibilidad de caracteres. Demet, una mujer extrovertida, enérgica y muy activa en redes sociales,
chocaba con la personalidad más reservada, tranquila y hogareña de Ouzhan. Se dice que Demet se sentía sofocada por la falta de espontaneidad de Ouzhan y que extrañaba la libertad de su vida de soltera. Eran dos mundos opuestos colisionando, el fuego y el hielo, la fiesta y el silencio. Imaginemos por un momento la dinámica de la pareja. Demet, acostumbrada a la atención constante, a los flashes de las cámaras, a la vida social agitada, se veía de repente recluida en un ambiente más tranquilo y hogareño, donde las prioridades eran diferentes. La falta de conexión en este nivel fundamental podría haber generado frustración y resentimiento, minando poco a poco la base de la relación. Se dice que las discusiones eran frecuentes, no por grandes problemas, sino por pequeñas diferencias en el día a día que, con el tiempo, se convirtieron en una bola de nieve imparable. Además, no podemos ignorar el factor tiempo. Ambos tienen agendas muy apretadas, con proyectos que los mantienen ocupados durante gran parte del año. Se rumorea que la falta de tiempo para compartir juntos, para cultivar la relación y para simplemente disfrutar de la compañía del otro, fue minando poco a poco la chispa del amor. La distancia, tanto física como emocional, puede ser letal para cualquier relación, y en el caso de Demet y Ouzhan, parece que fue un factor determinante. Las exigencias de la fama son implacables. Horarios de rodaje interminables, viajes constantes, compromisos sociales, todo esto deja poco espacio para la vida personal y para el cultivo de las relaciones. Para Demet y Ouzhan, encontrar tiempo para estar juntos debió ser un desafío constante, y la falta de atención a la relación podría haber provocado un distanciamiento gradual. Pero, ¿qué dice Demet al respecto? Pues, como es de esperarse, la actriz ha mantenido un perfil bajo y ha evitado hablar directamente sobre las razones de su divorcio. Sin embargo, hace unas semanas, durante una entrevista con una revista turca, Demet dejó entrever algunas pistas que podrían confirmar estas teorías. Aunque no mencionó directamente a Ouzhan, habló sobre la importancia de la autenticidad en una relación, de la necesidad de sentirse libre y de la importancia de no dejarse presionar por las expectativas de los demás. Creo que lo más importante en una relación es ser uno mismo, no tratar de encajar en un molde que no te pertenece. Si te sientes presionado a ser alguien que no eres, tarde o temprano la relación se va a romper, declaró Demet en esa entrevista. Estas palabras, aunque ambiguas, fueron interpretadas por muchos como una confirmación de que la presión de mantener una imagen perfecta y la falta de libertad fueron factores determinantes en su divorcio. Fue un mensaje entre líneas, una forma sutil de expresar su verdad sin entrar en detalles escabrosos. Sus declaraciones resonaron con muchos de sus seguidores, que la interpretaron como una reivindicación de su derecho a ser feliz y a tomar decisiones que le permitan ser auténtica. La entrevista se convirtió en un tema de debate en las redes sociales, con opiniones divididas sobre si Demet había sido sincera o si simplemente estaba tratando de controlar los daños a su imagen. Ahora bien, no podemos ser injustos y echarle toda la culpa a Demet. Ouzhan también tiene su parte de responsabilidad en este fracaso matrimonial. Algunos allegados al músico aseguran que Ouzhan era demasiado complaciente con Demet, que la consentía en exceso y que no era capaz de poner límites a sus exigencias. También se rumorea que Ouzhan era demasiado celoso y controlador, lo que generaba constantes discusiones y tensiones en la pareja. Digamos que la idolatría puede ser asfixiante y el amor incondicional, sin límites, puede convertirse en una jaula dorada. Si bien la imagen pública de Ouzhan era la de un hombre tranquilo y amable, algunos rumores apuntaban a una faceta más posesiva y controladora. Se decía que no le gustaba la atención que Demet recibía por parte de otros hombres y que intentaba limitar su libertad. Estos celos podrían haber generado conflictos constantes en la pareja, erosionando la confianza y el respeto mutuo. Pero más allá de quien tenga la culpa, lo cierto es que el matrimonio de Demet Özdemir y Oğuzhan Koç fue un fracaso. Y aunque las razones exactas de su divorcio sigan siendo un misterio, todo parece indicar que la falta de amor verdadero, la presión social, la incompatibilidad de caracteres y la falta de tiempo fueron factores clave en esta ruptura. Es un cóctel explosivo de circunstancias que lamentablemente suele ser la receta para el desastre. Pero ¿podemos hablar de falta de amor verdadero? Es una pregunta difícil de responder. ¿Podemos realmente saber lo que siente una persona por otra? ¿Podemos medir la intensidad del amor? Quizás en el caso de Demet y Oğuzhan hubo amor, pero no el tipo de amor que se necesita para construir una relación duradera. Quizás hubo cariño, respeto o admiración, pero faltó esa chispa,
esa conexión profunda que hace que dos personas quieran pasar el resto de sus vidas juntas. Y aquí es donde llegamos al punto álgido de nuestra historia. ¿Realmente Demet explotó porque nunca fue de ella Oğuzhan? Yo creo que la palabra explotó es un poco exagerada. No creo que Demet haya tenido una reacción explosiva y dramática. Más bien, lo que llegó a un punto de inflexión en el que se dio cuenta de que la relación no funcionaba, de que no era feliz y de que lo mejor para ambos era seguir caminos separados. No creo que haya sido una decisión fácil, pero sí creo que fue una decisión valiente y honesta. Fue un proceso gradual, un despertar lento a una realidad que ya no podía ignorar. Al final, todos tenemos derecho a buscar nuestra felicidad, a equivocarnos y a rectificar el rumbo. Y si Demet se dio cuenta de que Oğuzhan no era el hombre de su vida, pues está en todo su derecho de terminar la relación y buscar a alguien que la haga feliz de verdad. Y lo mismo aplica para Oğuzhan. Es un acto de amor propio, una decisión difícil pero necesaria para construir un futuro más auténtico y pleno. En conclusión, el divorcio de Demet Özdemir y Oğuzhan Koç es un tema complejo y lleno de matices. Si bien es cierto que existen rumores y especulaciones que apuntan a que Demet nunca estuvo realmente enamorada de Oğuzhan, también es cierto que la relación se vio afectada por otros factores, como la presión social, la incompatibilidad de caracteres y la falta de tiempo. Al final, lo importante es que ambos hayan tomado la decisión que consideran mejor para su felicidad. Es un capítulo cerrado en sus vidas, una experiencia dolorosa pero que con el tiempo, les permitirá crecer y aprender. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis a fondo del divorcio de Demet Özdemir y Oğuzhan Koç. No se olviden de dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes de todo este drama? ¿Creen que Demet realmente nunca amó a Oğuzhan? Quiero saber sus opiniones. Y antes de despedirme, quiero recordarles una vez más que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ni un solo vídeo con los últimos chismes y noticias del mundo del espectáculo turco. Y no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó y de compartirlo con todos sus amigos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.